Muy bien amigos, ya hemos analizado entonces la cláusula número 6, que es la cláusula de planificación. Hemos establecido procesos para poder identificar los peligros, evaluar los riesgos, determinar las oportunidades de mejora y mapear los requisitos legales. En base a eso hemos planteado nuestros objetivos para poder hacer nuestra planificación. Recordemos que la planificación es la estrategia preventiva. Esa estrategia preventiva está ligada netamente a los objetivos que usted haya planteado para su sistema de gestión. Estos objetivos los podemos plantear alineados a la política en seguridad y salud en el trabajo, planteando objetivos generales u objetivos estratégicos, y en base a cada objetivo estratégico planteábamos objetivos específicos. Cada objetivo específico demarca una serie de acciones, de ahí es donde empezamos a hacer nuestro plan de acción, y todo esto lo vamos a ir ejecutando, pero para poder ejecutar nuestra planificación necesitamos de un apoyo. Por eso es que luego viene la cláusula 7. En la cláusula 7, que tiene como nombre apoyo, trabajamos en 7.1 recursos. ¿Qué recursos necesita usted para que esa planificación sea adecuada? 7.2 competencia. Usted puede tener una muy buena planificación. Usted puede tener muy buenos recursos económicos, logísticos, la mejor infraestructura, maquinaria de última tecnología. Pero si la persona que va a interactuar con la actividad no es una persona competente, recordemos que la competencia se basa en la educación, la formación o la experiencia. Entonces, si voy a colocar una persona que no es competente, por más buena que sea mi planificación, esa persona se va a terminar accidentando, se va a terminar enfermando, o en su efecto va a hacer que otras personas se puedan accidentar, porque no conoce su actividad. No está preparado técnicamente ni tiene las habilidades para poder desarrollar las funciones. Luego hemos trabajado 7.3, toma de conciencia. Y en 7.2 trabajo la competencia, el tema técnico, el tema de habilidades. En 7.3 tengo que sensibilizar al trabajador. Cuando el trabajador se sensibiliza, el trabajador va a tomar conciencia y la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Y eso es muy importante, porque me va a permitir que el trabajador, al ser consciente de cómo funciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la planificación que yo vaya a realizar en base a la identificación de peligro, la evaluación de riesgos y las oportunidades de mejora, el trabajador va a ser partícipe porque va a entender la importancia que tiene la gestión de la seguridad y salud. En 7.4, herramienta fundamental para el sistema de gestión de seguridad y salud, la comunicación. No puedo yo ejecutar mi planificación si no he diagramado la forma en la cual la organización se va a comunicar. Imagínese que usted plantea su planificación, establece que el control es una guardia de seguridad, pero la comunicación no es adecuada. Usted plantea como control la capacitación. Y va el día de la capacitación y no hay ni un solo trabajador. ¿Qué pasó? De repente usted mandó correo a los jefes y los jefes se olvidaron de avisar a los trabajadores. La comunicación no siguió un diagrama de flujo. O de repente va y solamente hay algunas personas y el resto no, es que no me comunicaron. Lo que pasa es que comunicaron por correo, pero no todos tienen correo electrónico. Igual con el área administrativa. El área administrativa no ve los murales de producción de repente y usted solamente publicó en los murales. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión y se pueda ejecutar realmente esa planificación en todos los niveles pertinentes, la comunicación cumple un papel fundamental y la separamos como comunicación interna y comunicación externa. Y 7.5 es otra herramienta fundamental, porque en 7.5 vamos a ordenar nuestra información, ¿no? Por eso es que 7.5 se llama información documentada. Y en información documentada vamos a trabajar la creación de documentos, la actualización de documentos y el control de los documentos. Y eso es muy importante. Es más, algunos empezamos a implementar el sistema de gestión con 7.5. Y no es hacer un desorden en el sistema de gestión. Sí, no es que 7.5 te sirve para poder ordenar la información documentada y el primer debe aparece en 4.3 con el alcance.
Entonces, ¿cómo va a ordenar usted el alcance si no tiene el esquema? Entonces, es mejor plantear desde el inicio la información documentada a través de un instructivo de documentos, como lo mostramos. Un instructivo de documentos en el cual todos sepamos la forma en la cual vamos a hacer las cosas, en la cual todos sepamos cuál es el tipo de letra, los espacios, la codificación, el nombre, la versión, quién tiene que revisar, quién tiene que aprobar. Eso es muy importante, y 7.5 es un poco independiente al resto. Si bien es cierto, en 7.5 vamos a albergar la información documentada de las más cláusulas, no tiene relación directa con alguna otra cláusula, por eso es que la puedo implementar al inicio. A diferencia de la cláusula 8 que vamos a revisar ahorita, no puedo ejecutar yo una operación porque la operación depende de la planificación. Pero 7.5 sí me permite implementarla desde el inicio, de tal manera que cuando yo vaya implementando, yo ya tengo dónde ir ordenando mis documentos. Porque si no, al final usted puede implementarlo después, pero ya su alcance, su política y otros documentos los va a tener un poco desordenados hasta que llegue a 7.5. Entonces es una muy buena opción implementar 7.5 desde el inicio. Ahora, como yo en 6 he planificado y en 7 he obtenido todo el apoyo, en teoría, si es que cumplo todas las cláusulas de 7, mi planificación debe ser adecuada, siempre que la haya hecho bien, obviamente. Pero ahora sí voy a tener todo el apoyo necesario para que esa planificación, que en teoría debe estar muy bien hecha, se pueda ejecutar de forma correcta. Ahí va a ingresar la cláusula 8. La cláusula 8 es una cláusula llamada la cláusula de operación. ¿Qué hacemos en la operación? En la operación específicamente hacemos todo lo que hemos planificado. O sea, es la ejecución de la planificación. No recuerde que en 6 usted no ha hecho nada. En 6 usted ha pensado, ha ideado, pero no ha ejecutado. En 7 ha obtenido los recursos para hacer todo eso. Recién en 8 usted va a ejecutar porque ya tiene todos los recursos necesarios, ya tiene todo el apoyo que ha obtenido, entre comillas, de la cláusula 7. Entonces, en operación tenemos 8.1, que es la planificación y control operacional. Y como usted va a ejecutar, ¿no? Porque acá la idea es ejecutar lo que ha planificado, en 8.2 tiene un plan B. ¿Cuál es el plan B? Que quizá usted falló en la planificación, no mapeó bien un peligro, evaluó mal un riesgo, planteó mal una oportunidad. Entonces el trabajador puede ser vulnerable a que se pueda accidentar. Entonces, para poder evitar que el trabajador accidente, usted tiene el plan B. El plan B es su preparación y respuesta ante emergencias, lo que muchos conocen como el famoso plan de respuesta ante emergencias. Entonces, la operación no solamente es asegurar la planificación que se ha hecho, sino también prepararnos en caso ocurra un evento. Si el trabajador se accidenta, tenemos que estar suficientemente preparados para poder darle respuesta rápida e inmediata a ese accidente, de tal manera que los daños que se puedan producir sean los mínimos. Lamentablemente ya se va a producir el daño. La idea es que no se produzca, pero si se llega a producir, al menos que ese daño sea el mínimo posible. Para eso vamos a trabajar ahí plan de respuesta ante emergencias. Y en la operación, que es 8.1, planificación y control operacional, nos va a orientar a que todo esté orientado a la jerarquía de controles, al famoso eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y EPPs, orientada a mi planificación. Y acá se va a introducir la famosa cláusula de gestión del cambio. Se va a introducir una cláusula adicional que es para la gestión de contrataciones, específicamente con los terceros. Acá es donde voy a gestionar a mis terceros. Y la gestión de los terceros es muy importante, porque a veces tenemos más accidentes por los terceros que por nuestra propia organización. Y es porque a veces nos centramos tanto en nuestros trabajadores y dejamos de lado una parte tan importante como son los terceros que hacen diferentes actividades. Entonces ellos también están expuestos a una serie de peligros que a veces es más difícil poder analizarlos. Porque si ese señor va a venir a hacer un mantenimiento de aire acondicionado, ahí va a manejar soldadura, va a manejar herramientas de poder para poder instalar, va a manejar gases, va a manejar productos tóxicos. Y de repente usted está tan enfocado en sus procesos que ese proceso de mantenimiento de aire acondicionado no lo conoce.
y ellos son justamente lo que muchas veces nos generan una serie de peligros. Bien, vamos a ir viendo en todo caso qué es lo que nos va comentando 8.1. Como hemos mencionado, 8.1 se va a dividir en 8.11, 8.12, 8.13 y 8.14. 8.11, que es lo que tenemos a continuación, nos va a mencionar las generalidades. Las generalidades es la introducción en la cláusula para tener una idea clara de lo que se necesita. Nos menciona de forma clara la norma y de forma textual voy a dar lectura a lo que establece la norma y vamos comentando. La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para poder cumplir con los requisitos del sistema de gestión y para poder implementar las acciones determinadas en el capítulo 6. ¿No? Muy bien, aquí nos está mencionando que tenemos que tener un mecanismo para cumplir los requisitos de la norma. Y tenemos que implementar todas las acciones necesarias para poder cumplir con el capítulo 6. Recordemos que el capítulo 6 es el capítulo de planificación. Por eso le decía que en esta cláusula voy a operar absolutamente todo lo necesario, voy a ejecutar todo lo que he colocado en mi planificación. Entonces, eso también está amarrado a lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Usted no puede hacer una gestión de seguridad y salud y preguntarse qué voy a hacer hoy día. Hoy día voy a inspeccionar, pero estoy aburrido, ¿no? Para no dormirme en mi escritorio, hoy día voy a inspeccionar. La siguiente semana, como todos están medio movidos, vamos a hacer una capacitación. Eso es trabajar improvisadamente, eso es trabajar al día a día. No, acá en la operación nosotros ejecutamos la planificación y la planificación es un plan que tiene una secuencia, que ya tiene fechas establecidas, plazos establecidos, que obviamente han sido diseñados los plazos en base a los criterios del riesgo. O sea, los que son peligros más significativos, que te generan un riesgo crítico, seguramente a esos les vas a dar tratamiento primario, o sea, le vas a dar la inmediata acción. Vas a orientar tus recursos a poder minimizar el riesgo de esos peligros tan significativos que puedas tener. Y de repente los que son menos significativos lo vas a ir haciendo después. Entonces la planificación ya está establecida. Entonces la orientación de 8.1 es precisamente tener los criterios necesarios para poder nosotros cumplir con los requisitos de la norma y poder implementar las acciones para poder hacer el cumplimiento de la cláusula 6. Ahora, ¿qué dice la norma, no? Hay que establecer criterios para los procesos, hay que implementar los controles de los procesos de acuerdo a ciertos criterios. Estos criterios me lo va a detallar un poquito más adelante, ya lo hemos adelantado en la jerarquía de controles. También tenemos que ver el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida que sea necesario para poder confiar que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Ya en 7.5 nosotros hicimos una lista de cuáles son las cláusulas en las cuales sí debemos implementar información documentada. Ahora, en la operación, en la ejecución de algunas operaciones, usted determinará si es necesario o no implementar información documentada de tal manera que podamos confiar que el proceso se va a llevar de acuerdo a lo planificado. Usted puede agregar, por ejemplo, información documentada para poder establecer un comité de seguridad y salud en el trabajo, las actas de votación, el conteo de votos. Esa información no está señalada en la norma que la tengo que guardar, ¿no? Pero sí usted la puede ir guardando como un mecanismo que te va a permitir confiar que realmente el proceso de consulta y participación se está llevando a cabo. De igual forma, si usted va a emplear una capacitación, puede usted guardar la información de la capacitación, puede guardar usted los registros de las personas que han asistido, sus evaluaciones. De esa forma, el proceso va a ser mucho más confiable. A eso se refiere este punto. También señala que para poder nosotros implementar las acciones en la planificación, tenemos que adaptar el trabajo a los trabajadores. Y ojo, dice el trabajo a los trabajadores. No dice que el trabajador se tenga que adaptar al trabajo.
Tenemos que adaptar el puesto de trabajo a las necesidades de nuestro trabajador, ¿no? Pero a veces no pensamos así, pues, ¿no? Lamentablemente a veces pensamos en hacerlo al revés, ¿no? Nos preocupamos tanto por el diseño del puesto de trabajo, por la producción, y bueno, ya que venga el trabajador y se adapte a esas condiciones. Por eso es que a veces uno va a una planta de producción y usted ve bancas, unas bancas altísimas, ¿no? O ve a veces que el trabajador, para poder encender un botón, tiene que subir una escalera. ¿Por qué pasa eso? Porque se ha pensado más en la producción que en el trabajador. Entonces el trabajador se está adaptando a la máquina, cuando debería ser al revés, ¿no? La máquina debería adaptarse a las condiciones del trabajador. Y no solamente hablamos de condiciones físicas, también podríamos estar hablando de condiciones cognitivas. Imagínense que yo le traiga al trabajador una máquina que sea nueva para él y que todo esté en inglés, pero el trabajador no tenga la competencia para poder trabajar en el idioma. Mentales, de repente también. De repente los procesos son tan complicados y el trabajador no tiene la competencia para poder asimilar todo el proceso. Hay procesos en las industrias que son muy complicados, donde se tiene que saber de viscosidad, de temperatura, de aireación. Cada giro de negocio obviamente tiene sus propios conocimientos de la misma actividad, ¿no? Entonces en 8.1 nos está indicando que tenemos que establecer acciones para poder hacer la planificación, ¿no? Criterios necesarios para que se pueda hacer correctamente la planificación, y dentro de estas acciones podemos incluir información documentada que nos permita poder confiar en los procesos. Ahora, señala también la norma en la parte inferior de 8.11 que en los lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con las otras organizaciones. Hay lugares de trabajo en los cuales hay diferentes empleadores, ¿no? O si es que lo queremos llamar así, puede haber una sede con varias empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de cada uno? ¿No? Hay que coordinar. Cada uno, en teoría, debe hacerse cargo de sus propios trabajadores, pero ya aquella persona que no es mi trabajador pasa a ser o un visitante o un contratista. Entonces hay que establecer las coordinaciones necesarias. Esa cláusula lo va a ver un poquito más adelante en contratación, pero acá te está diciendo, pueden haber lugares en los cuales hayan diferentes empleadores. Entonces la organización se debe coordinar de acuerdo a que obviamente cada empleador se haga cargo de sus trabajadores, y el resto de acciones preventivas que conlleven y que sean comunes a los trabajadores se coordine de tal manera que todo pueda estar cubierto. Aquí la norma utiliza el término control operacional. Esta frase, control operacional, no se encuentra definida en la norma. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, se entiende que el control operacional es cualquier acción establecida por la organización o por un requisito legal que esté destinada, orientada a poder eliminar el peligro, y en caso no se pueda eliminar el peligro, poder reducir el riesgo. Ya esa frase, control operacional, quizás se nos haga conocidos dentro de la gestión de identificación de peligros, evaluación de riesgos. Sin embargo, vuelvo a repetir, no está definida en la norma. Se entiende entonces por control operacional aquella acción que está destinada a eliminar peligro o reducir un riesgo. 8.12 tiene como título eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Señala la norma en 8.12 de forma textual que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, utilizando la siguiente jerarquía de controles: eliminar el peligro, sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo, utilizar controles administrativos, incluyendo la formación del trabajador, utilizar equipos de protección personal adecuados, ¿no? También tiene una nota en la parte inferior donde dice que en muchos países los requisitos legales incluyen el requisito de que el equipo de protección personal
se proporcione sin costo para los trabajadores. Bueno, esa acotación sí aplica a nuestra realidad. Dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú, es obligación del empleador proporcionarle al trabajador los equipos de protección personal sin ningún costo. Entonces, acá nos ha hablado de la famosa jerarquía de controles, ¿no? Veamos un ejemplo sobre esto. Usted puede tener un trabajador que interactúe de repente con un perol. Un perol en la industria es como si fuera una olla gigante. Esta olla gigante está conectada de forma eléctrica a una fuente de alimentación. La finalidad de este perol es poder mantener la viscosidad de una masa, puede ser por ejemplo una masa de galleta, etcétera, y obviamente esto está a una temperatura adecuada. Supongamos que el trabajador, ¿no?, tenga que utilizar este perol para poder mantener la viscosidad de una masa. Por ejemplo, para la fabricación de fósforos, el trabajador tiene que utilizar azufre. El trabajador utiliza azufre para poder mantener la viscosidad de esta masa que va a ser utilizada en la cabecita de los fósforos. Este azufre muchas veces viene en material particulado, o sea, viene en partículas, y cada vez que el trabajador echa el azufre, todas las partículas quedan en suspensión. Todas las partículas quedan en suspensión. Estas partículas pueden generar un daño al trabajador porque por el tamaño de las partículas, a estas partículas se les denomina las famosas partículas respirables, que son partículas muy chiquitas. Estamos hablando de partículas cuyo diámetro inclusive es menor a las 10 micras, y estas partículas se alojan en los pulmones del trabajador. O sea, no son cualquier tipo de partículas, son partículas que al ser tan chiquitas pasan por las fosas nasales, o también puede ser por aspiración de la boca, pasan por la faringe, pasan por la laringe, pasan por el tracto y pueden llegar hacia la ramificación del intercambio de gases a los pulmones. Esas ramificaciones finales tienen por nombre los famosos alvéolos. Entonces, esas partículas son muy peligrosas para la persona, ¿no? Eso está regulado en el Decreto Supremo 015/2005 SA. Los que han tenido oportunidad de poder llevar el curso anterior de Seguridad y Salud en el Trabajo ya conocen un poco esto, porque hemos hablado sobre partículas inhalables, respirables, hemos hecho en su momento cálculos, gráficas. Es bastante interesante, en realidad eso es parte de lo que es la higiene ocupacional. Sin embargo, acá ya tiene usted un peligro, ¿no? El peligro es el azufre. Entonces, dentro del proceso de identificación de peligros, ¿no?, evaluación de riesgos y medidas de control, usted ya debió haber mapeado el peligro, ¿no? Y el peligro seguramente son las partículas, ¿no? El peligro seguramente son las partículas generadas en el proceso. La evaluación del riesgo la hará mediante alguna metodología. Nosotros hicimos, me parece, un ejemplo con una metodología cuantitativa que nos permitía determinar el nivel de riesgo, y los controles, que la norma lo tiene como oportunidades de mejora, son una serie de acciones que ya hemos mencionado que nos van a permitir ¿qué cosa? En teoría deberíamos permitirme eliminar el peligro, y si no se puede eliminar el peligro, reducir el riesgo. Entonces, como yo voy a implementar la planificación, lo que me está diciendo aquí 8.1.2 es que debemos utilizar la jerarquía de controles. Lo primero que debería pensar, o lo primero que debería haber pensado yo en esta ejecución de las oportunidades, en este planteamiento de los controles, es eliminar el peligro. ¿Qué tendríamos que eliminar entonces? Las partículas. ¿Las podrá eliminar? Un poco complicado, ¿no? La norma, el anexo A8.1.2 nos pone ejemplos. Nos dice, por ejemplo, que eliminar un peligro es suprimir el peligro,
detener la utilización de productos químicos peligrosos. Bueno, acá yo puedo detener la utilización del azufre, pero también me quedaría sin parte del proceso. Aplicar enfoques ergonómicos para poder planificar un lugar de trabajo. Eliminar el trabajo monótono que pueda causar algún tipo de estrés. Eliminar las jerarquías elevadoras en un área. Bueno, son ejemplos muy generales que me está colocando a mí la norma en el anexo A812. Acá podría eliminar el azufre. Sí tendrías que evaluar, ¿no? Si el azufre es fundamental para el proceso, de repente la primera jerarquía de control, que es eliminar el peligro, no la vas a poder ejecutar. Es probable que no la puedas ejecutar. Es parte de tu proceso, es fundamental. Ahora, si no puedes eliminar, tendrás que buscar sustituir. La norma señala en el anexo A812, sustituir es reemplazar lo peligroso por algo menos peligroso. También nos señala que sustituir es combatir los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo en su fuente, adaptarse al progreso técnico, ¿no? Por ejemplo, reemplazar pinturas base solvente por pintura a base de agua, cambiar revestimiento de suelos resbaladizos por suelos que ya no sean resbaladizos, entre otros, ¿no? O bajarle el voltaje a un equipo. Estos son ejemplos que están en el anexo, usted lo puede revisar. Entonces, acá tendremos que poder sustituir este azufre por algo que sea menos peligroso. Por ejemplo, si yo le aumento el diámetro a la partícula, lo voy a volver menos peligroso. Si yo le aumento el diámetro a la partícula, entonces ya no es una partícula de 10 micras, sino una partícula de 25 micras. El peligro pasa de ser una partícula respirable a ser una partícula inhalable. Pasa a ser una partícula respirable a ser una partícula inhalable. No significa que la partícula inhalable no cause daño, también causa daño, pero acá podría causarnos un menor daño relacionado a la persona. No es lo mejor, ¿no? No es lo mejor, pero las partículas más pequeñas sí son mucho más peligrosas. Ahora, el hecho de sustituir no necesariamente es sustituir por algo que no cause daño. Podríamos sustituir por algo que sea menos peligroso. Ahora, podríamos hacer la sustitución de este material particulado por de repente un material en solución. Podríamos hacer el reemplazo de este material por un material en solución. Si es que ya introducimos, por ejemplo, azufre en líquido, ya usted eliminó el peligro. Ahí sí usted eliminó el peligro. Porque el peligro, material particulado, ya no es que sea menos peligroso, simplemente ya no está. Entonces ahí sí podría hacer un control de eliminación de repente. O sea, mantiene el producto químico con las propiedades del azufre que lo necesita, pero ya no tiene el material particular. Podría ser en este caso, sí, podría aplicar esta eliminación, pero también tendrá que analizarlo, ¿no? Si no se puede introducir azufre en solución por temas de viscosidad, de procesos, podría usted solicitar a su proveedor que el material particulado tenga cierto diámetro, un diámetro un poco mayor, de tal manera que no sea tan perjudicial, entre comillas, ¿no? Porque si usted le pone un diámetro mayor, ese diámetro mayor puede ser filtrado sin ningún problema por un EPP. Pero ya si las partículas son mucho más pequeñas, lo que va a hacer es le va a reducir el tiempo de vida del EPP porque se va a saturar mucho más rápido. Bueno, esas son situaciones que usted tendrá que evaluar, tendrá que analizar, ¿no? También establece la norma en A812 los controles de ingeniería y señala que el control de ingeniería es la reorganización del trabajo. Por ejemplo, aislar a las personas del peligro, implementar medidas de control colectivas, ¿no? Por ejemplo, sistemas de ventilación. Y acá un sistema de ventilación podría ser adecuado, sí. Un sistema de ventilación y extracción de aire podría ser un control de ingeniería. Los controles de ingeniería no necesariamente se tienen que aplicar en la fuente, o sea, no le tengo que aplicar necesariamente un control de ingeniería en el perol. Puedo aplicar un control de ingeniería en el entorno, por ejemplo, un extractor de aire. Entonces, si yo tengo un extractor de aire, lo que va a hacer ese extractor es, me va a succionar, pues, de repente no todas las partículas,
pero por lo menos sí un 80% de las partículas. ¿Y eso qué va a hacer? Que de repente no elimine el peligro, pero sí reduzca el riesgo. Entonces ahí podríamos trabajar en control de ingeniería. La norma también señala que si es que usted aplica, porque no necesariamente es o elimine o sustituye o con ingeniería, puedo aplicar varios controles a la vez, ¿no? Entonces, puedo aplicar sustitución de trabajar con una partícula mayor, sí. Adicional puedo trabajar con un extractor de aire también. Y adicional a eso puedo aplicar controles administrativos, también puedo aplicar controles administrativos. Y controles administrativos, la norma señala que también se incluyen en esos controles a la formación. Y en la formación puedo incluir ¿qué cosa? La capacitación. Es importante, por ejemplo, que el trabajador sepa que la exposición al material particulado le causa daño y que él tiene que utilizar su EPP. Entonces, los controles administrativos pueden ser la formación, la capacitación, ¿no? Los cursos de inducción, algunos permisos, por ejemplo. En muchas industrias no cualquier persona puede manejar un montacargas, tiene que tener una licencia especial. Ya esa licencia es tu control administrativo, te permite que no cualquier persona se introduzca a manejar un montacargas, ¿no? Y por último tenemos el último control, que es el EPP. El EPP es el famoso equipo de protección personal. El equipo de protección personal le tenemos que dar al trabajador un EPP adecuado, ¿no? Además, se puede incluir la vestimenta y las instrucciones para poder utilizar correctamente y hacerle un mantenimiento adecuado del EPP, ¿no? Por ejemplo, los zapatos de seguridad, los equipos de protección auditiva, los equipos de protección respiratoria. Hay que darle al trabajador un equipo de protección personal adecuado, ¿no? Y ese equipo de protección personal adecuado tiene ciertas especificaciones. Los equipos de protección personal cumplen ciertas normativas internacionales, tienen su propia simbología, ¿no? Y a veces es penoso porque el operario es sabido, algunos operarios antiguos son sabidos, entonces cuando van jóvenes como ustedes, ingeniero, consulta, acá en mi guante tengo unos dibujitos, pero ¿usted sabrá qué significan? Porque no entiendo. El operario sabe, ¿eh? Pero solo te está llamando para ver si tú sabes. Y ya pues, usted es el ingeniero de seguridad y salud, usted ha sido presentado con bombos y platillos, y a veces no sabe. Entonces cuando el ingeniero de seguridad no sabe la simbología del EPP que él mismo induce a usar, ahí tenemos un problema, ¿no? Los EPPs son un mundo. Yo recuerdo que en pregrado había todo un ciclo donde solamente estudiamos equipos de protección personal. En la parte final del curso les voy a proporcionar una guía de EPPs, que es una revista que salió en una revista del Consejo Colombiano de Seguridad, que es una de las revistas más interesantes en seguridad y salud, porque tiene una didáctica bastante sencilla de poder entender. Bueno, en la parte final le voy a mostrar de repente por ahí el digital para que usted lo pueda ver, ¿no? Porque es fundamental que usted sepa cuáles son los estándares que cumple un lente de seguridad, cuáles son los estándares que cumple un casco de seguridad, cuáles son los estándares que cumple un equipo de protección auditiva, los estándares que cumple un zapato de seguridad, un casco de seguridad. No todos los cascos son iguales, no todos los cascos te protegen, frente a la conducción eléctrica. Algunos resisten mayor presión, otros menor presión. Eso usted lo tiene que saber, porque es probable que para muchos peligros usted no pueda aplicar la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo o el EPP, y usted termine aplicando el equipo de protección personal. Entonces es importante que usted lea, ¿no? En internet hay bastante, y de repente lo que yo le vaya a dar solo sea un complemento. Lamentablemente mucha información que está en internet a veces no es correcta, y segundo, hay tanta información que los termina confundiendo más y los termina desmotivando a que haya interés en la lectura. Bien, entonces en la medida en que sea posible le vamos a facilitar ese material. Y bueno,
Sigamos entonces con lo nuestro. Entonces, esta es la orientación de 812, ¿no? O sea, vamos a controlar, sí, vamos a controlar, pero siempre orientado a la jerarquía de controles. Bien, vamos ahora a 8.13. En 8.13 nosotros tenemos la subcláusula de gestión del cambio. La subcláusula de gestión del cambio nos señala que la organización debe establecer procesos para la implementación y control de los cambios planificados temporalmente y permanentemente que puedan afectar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Esta cláusula es el complemento ideal al I+C. ¿Qué es lo que sucede con el I+C? Es que muchas veces el I+C es un poco estático. Yo puedo hacer mi I+C en el mes de febrero, pero ya en el mes de marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, las condiciones del proceso cambian. Hoy en día vivimos en un mundo tan cambiante que, oye, la competencia está sacando un producto igual al de nosotros, entonces hay que trabajar en nuestro producto, y de repente para darle mejor calidad al producto tengo que utilizar un producto químico inflamable, o más inflamable del que estaba utilizando. Si es que producción utiliza el producto químico más inflamable al que se estaba utilizando y después usted actualiza el I+C, ahí ya ocurrió un rango de tiempo, que así sea un día, 2 días o 3 días, ya puede haberle provocado a usted una explosión, puede haberle provocado a usted un incendio. La actualización del I+C por lo general se hace después que el cambio ya se está ejecutando. Entonces lo que busca esta subcláusula 8.13 es, antes de que se haga el cambio, gestionarla. ¿Para qué? Para que el primer día que se traiga producto químico ya todos los controles estén mapeados, que ese riesgo ya haya sido analizado. Y esto es muy, muy importante de implementar. Y no solamente de poder implementarlo, sino también de poder extender la explicación de esto a toda la planta, a todas las jefaturas. Y aquí es donde siempre demarcamos la correcta comunicación que debe tener el gestor de seguridad y salud en el trabajo. Porque si usted no sabe comunicar, nadie le va a entender el procedimiento. Si usted no hace llegar la idea, las personas van a escuchar por la izquierda y se le va a salir por la derecha. Y esta gestión del cambio es un procedimiento que usted va a seguir o va a hacerle seguimiento, pero lo tiene que llevar en realidad el jefe inmediato, porque el jefe de producción es el que va a pedir los cambios. Pero si él no se familiariza con el procedimiento, él va a aplicar los cambios y después, verdad, tenía que hacer un formato, tenía que hacer un proceso de cambio, ¿no? ¿Cuál era? Para regularizarlo. Ya en ese rango de tiempo ya pueden haber pasado muchas cosas. Muy bien, vamos a dar lectura de lo que establece 8.13 entonces. Dice que la organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los cambios. Cambios planificados temporalmente, permanentemente, que puedan afectar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Estos cambios pueden incluir nuevos productos, pueden incluir servicios o los cambios en los productos y servicios que puedan existir. Debemos incluir en estos cambios la ubicación del lugar de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos, la fuerza de trabajo. Oye, de repente en el proceso anterior el trabajador cargaba 20, pero ahora va a cargar 60 kilos. ¿Ese es un cambio? Sí. ¿Puede afectar la integridad del trabajador? Por supuesto, le puede dar una hernia. Es un tema ergonómico. ¿Trae un nuevo equipo? ¿Tengo que gestionar el cambio? Por supuesto. Nuevo equipo, nuevos peligros. La organización del trabajo puede generar alguna implicancia en seguridad y salud. Sí, puede generar mayor nivel de estrés, y ese es un factor de riesgo psicosocial que es considerado también como peligro. La ubicación de los lugares de trabajo. Oye, antes este insumo estaba a nivel del suelo o estaba en una mesa. Ahora cada vez que el trabajador lo quiere utilizar tiene que subir en un andamio, tiene que subir una escalera, y hay nuevos peligros. En la gestión del cambio también vamos a incluir algún requisito legal. Los requisitos legales van cambiando en el tiempo, ¿no? Ya va a salir dentro de poco, el siguiente año seguramente, la actualización de la resolución ministerial 375. ¿Y eso qué me va a conllevar? Seguramente tener estándares más estrictos.
Por ejemplo, para partículas inhalables, el estándar es 10 miligramos por metro cúbico para una exposición de 8 horas. De repente, con la nueva actualización ya no va a ser 10 miligramos por metro cúbico. De repente va a ser 6 miligramos por metro cúbico. Entonces, mi estándar es más exigente. Entonces, los procesos tienen que adecuarse a esa nueva exigencia, ¿no? Eso también, obviamente, es un cambio. Algún cambio en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Si traes un nuevo producto químico, hay que actualizar el conocimiento que tiene el trabajador. De repente esta máquina ha sufrido algún tipo de modificación, entonces hay nuevos conocimientos que tenemos que introducir en la persona para que pueda trabajar de forma adecuada y segura. La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para poder mitigar cualquier efecto adverso según lo convenido para poder gestionar correctamente el cambio, ¿no? Estos cambios hay que analizarlos con la elaboración de un procedimiento de gestión. Hay que hacer un procedimiento de gestión para que se pueda gestionar los cambios en la organización. Muy bien, yo le mencionaba de que cada vez que se haga usted o cada vez que usted diseñe un procedimiento, hay que hacer primero el borrador. El primer borrador lo expone usted a sus jefes inmediatos. Entonces acá yo les voy a explicar, por ejemplo, a los jefes inmediatos el procedimiento de gestión del cambio, qué es lo que busca la gestión del cambio. Entonces se hace el primer borrador, ¿no? El jefe inmediato va a solicitar al gerente de área la ejecución de algunos cambios, ¿no? El área de seguridad y salud lo que va a hacer una custodia de que los cambios se hagan de acuerdo al procedimiento. Entonces vamos a ver de forma rápida el desarrollo, luego nos vamos al Word que ya es limpio. En el borrador, y eso es lo que se expone a los jefes inmediatos, se les va a señalar, ¿no? Señores jefes inmediatos, ustedes que son los encargados de las diferentes áreas, usted cada vez que deseen establecer algún cambio, lo primero que tienen que hacer es una evaluación preliminar. Entonces, si usted es jefe de producción, quiere traer una nueva máquina, tiene que pasar primero por esa evaluación preliminar. Y esa evaluación preliminar nos va a dar un registro que es un checklist de evaluación preliminar que ahora lo vamos a mostrar. El coordinador de seguridad y salud o el encargado de seguridad y salud tendrá que hacer seguimiento a las solicitudes de gestión del cambio, ¿no? Ahora, el jefe, en base a esa evaluación preliminar, va a determinar si procede a aplicar el procedimiento de gestión del cambio o no es necesario aplicar el procedimiento de gestión del cambio. Porque puede de repente que el jefe de planta o el jefe de producción lo que quiera hacer es un cambio de color. Oye, las paredes están pintadas de blanco y ahora las vamos a pintar de blanco humo. ¿Tiene alguna implicancia en la seguridad y salud? De repente no. Entonces no es necesario aplicar todo el circuito de gestión del cambio. Entonces solamente aplicamos gestión del cambio para aquellos cambios, valga la redundancia, que puedan generar un impacto en la seguridad y salud de la persona. Entonces acá es donde se analiza, ¿no? Primero el jefe inmediato pide hacer la evaluación, él va a hacer la evaluación, el coordinador de seguridad va a hacer seguimiento y el mismo jefe tiene que evaluar si es que realmente el cambio que va a hacer implica o no implica un impacto en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si es que no implica un cambio de seguridad y salud en el trabajo, se hace una actualización en el I+C, ¿no? O sea, no hay obviamente van a generarse nuevos peligros, quizás nuevos niveles de riesgo, pero eso se actualiza en el I+C. Pero ¿qué es lo que pasa si es que ese cambio sí tiene una significancia mayor? Si tiene una significancia mayor, se va a evaluar ese cambio con un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo está conformado por el Comité de Seguridad y Salud, el jefe de planta, el coordinador de seguridad y salud y la persona que está solicitando el cambio. ¿Qué es lo que hace el equipo evaluador? El equipo evaluador lo que hace es, va a hacer un checklist de la evaluación de gestión del cambio, o sea, va a analizar cuáles son las implicancias del cambio. ¿Para qué? Para poder diseñar cuáles realmente son los controles. Toda esa información va al gerente, entonces el gerente ya sabe cuál es el cambio que se hace, cuáles son las medidas que se va a tomar con respecto a ese cambio.
y él será el que determine o no determine si es que realmente se ejecuta o no se ejecuta ese cambio que quiere implementar el jefe de área. Luego el jefe de área, como ya recibe la aprobación, recién va a implementar el cambio y el coordinador de seguridad y salud va a hacer seguimiento a que los controles que se hayan diseñado se vayan ejecutando, ¿no? Por eso ahí dice el coordinador de seguridad y salud hace seguimiento. Entonces acá discutimos, es como que el primer borrador, empezamos a discutir con los jefes inmediatos, ¿no? Ellos te dirán, no, pero yo ¿por qué tengo que hacer la evaluación? Eso hazla tú. No, yo voy a pedir el cambio porque tengo que aumentar la producción, pero esa evaluación tienes que hacerla tú. Entonces tú tienes que decirles a ellos. Esa evaluación la hace usted porque usted es el dueño del proceso, usted es el encargado de poder gestionar la seguridad y salud, usted es el que mejor conoce el cambio, inclusive mucho más que el de área de seguridad. Y después que se ha conversado sobre eso, ya se va a hacer el primer procedimiento. Ese primer procedimiento es el procedimiento de gestión del cambio. ¿Dónde está el formato? Ya sabemos, ¿no? Eso está en 7.5, en información documentada. Entonces, acá como se lee procedimiento, nombre del procedimiento, gestión del cambio. Código, PO. PO viene de procedimiento. SS es un procedimiento del área de seguridad. El 10 es el procedimiento número 10. La versión del documento, bueno, el documento aparentemente tiene 4 páginas, por eso dice página del 1 al 4. El objetivo del procedimiento, ¿no? El alcance del procedimiento. Y ahí el alcance define, ¿no? Cuáles son los límites del procedimiento. Aplica a cualquier cambio o nuevo proyecto que se generen en las instalaciones operativas y administrativas de esa planta industrial. Te da algunas definiciones. Algunos documentos asociados. Bueno, acá lo están vinculando netamente a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento también tiene unos artículos que precisamente también hacen referencia a la gestión del cambio. Bien, ahora el desarrollo, ¿no? Acá está el desarrollo del procedimiento. Lo voy a leer, quizás sea uno de los únicos procedimientos que me tiende a leer. No estoy diciendo que esto tiene que hacerse así en todas las plantas industriales. Lo único que estoy diciendo con esto es que es un modelo, es una forma en la cual una organización gestiona su cambio. No necesariamente esta forma le aplica a otra. No necesariamente. No, la norma en realidad ya te está diciendo, gestiona el cambio, como usted quiera gestionarlo. Pero tiene que garantizarse que antes que se haga el cambio haya pasado por un análisis. Para esta organización, este es su procedimiento. Que también seguramente tendrá pues opción de mejora, ¿sí? Como todo. Pero obviamente eso ya se va afinando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala en las consideraciones? Las consideraciones generales señalan, si en el checklist de evaluación preliminar se registra al menos uno de los aspectos evaluados como una respuesta sí, el jefe solicitante deberá hacer la evaluación completa de gestión del cambio, es decir, desarrollar el checklist de evaluación de gestión del cambio. Caso contrario, que todos los aspectos le haya salido no en su primera evaluación, solamente actualizar el IPRC. El gerente de área es el único que autoriza el inicio de la ejecución de los cambios revisados por el equipo evaluador. Los registros de la gestión del cambio son custodiados por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, son elementos generales. Acá viene el desarrollo. Bueno, y es lo que comentamos un poquito, ¿no? El jefe de área tiene que hacer una evaluación preliminar. Efectúa la evaluación preliminar de la gestión del cambio a través de la aplicación de un checklist de evaluación preliminar para determinar la pertinencia de la evaluación completa de gestión del cambio, ¿no? El área de seguridad y salud recibe dicho checklist de evaluación preliminar y registra el cambio en un seguimiento de solicitudes. El jefe supervisor se pregunta, ¿requiere aplicar gestión del cambio para ese cambio que va a aplicar? Es decir, va a aplicar un checklist de evaluación preliminar. Si es que una respuesta es sí, pasa a la actividad 5. Pero si le sale no, pasa a la actividad 4. De repente aquí no se entiende muy bien porque te está citando a un checklist de evaluación preliminar. Vamos a ver cuál es ese checklist de evaluación preliminar. Este no es. Este es el checklist de evaluación preliminar. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el procedimiento? Si usted es jefe inmediato y usted quiere aplicar algún cambio, tiene que llenar este checklist. ¿Cuál es el título del cambio? La fecha, el área,
¿no? Entonces, ¿qué tipo de cambio es? ¿Es un cambio en una modificación o es un proyecto nuevo? ¿Qué tipo de cambio? ¿Es un cambio permanente, temporal o solamente por una emergencia que está ocurriendo en producción? Entonces, él tiene que llenar este checklist. Basta que una respuesta le salga así, el jefe inmediato va a tener que desarrollar todo un procedimiento especial para gestión del cambio. Se va a pasar por otro checklist. Pero si le sale todo no, o sea, no significa que no es pertinente. Si le sale todo no, entonces lo único que va a hacer es va a actualizar la matriz I per se. Entonces se puede ejecutar el cambio sin ningún problema. Pero si basta que le salga un sí, eso le va a meritar hacer otro proceso que es el desarrollo ya completo de gestión del cambio. ¿Por qué? Primero el tipo de preguntas que hay, ¿no? El cambio que va a aplicar usted como jefe inmediato tiene potencial de incrementar, disminuir, parar o invertir el flujo de algún sistema. ¿Puede este cambio incrementar, disminuir la máxima presión operacional de cualquier equipo? ¿Puede el cambio incrementar, disminuir la temperatura del proceso? ¿Puede el cambio crear condiciones de inflamabilidad, reactividad o inestabilidad química? ¿Puede este cambio incrementar niveles de corrosión, desgaste de cualquier parte del proceso o el equipo? ¿Puede el cambio incrementar potencial emisiones de partículas al ambiente? ¿No? ¿Puede este cambio tener un efecto en las medidas preventivas que ya han sido definidas en el IPER? ¿Puede este cambio tener algún efecto en las medidas preventivas definidas en el plan de emergencias? Si ves, son las preguntas bastante analíticas, pero estas preguntas están alineadas al tipo de negocio. No son cualquier tipo de preguntas. Estamos preguntando de inflamabilidad porque es una fábrica que se dedica a la producción de fósforos de seguridad. Entonces habla de inestabilidad, habla de equipos de presión, ¿no? Habla de los controles. Entonces, de repente, el jefe inmediato va a traer un producto químico. Entonces, acá va a marcar sí. Basta que le salga un sí, ya el procedimiento me está diciendo, ¿no? Basta que te salga un sí, pasas a la actividad 5. O sea, ¿qué es la actividad 5? Se va a conformar un equipo evaluador. Ese equipo evaluador va a analizar desde una mejor perspectiva ese cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio sí es pertinente. O sea, me va a traer un producto químico inflamable, entonces hay que analizarlo muy bien. Y ese análisis ya no lo puede hacer solamente el jefe inmediato. ¿Por qué? Porque el jefe inmediato pertenece a la organización y la organización puede tender a disminuir o a minimizar los impactos de ese cambio. Entonces tiene que ser un equipo un poco más imparcial. Por eso es que aquí introduce ¿a quién? Al Comité de Seguridad y Salud. Recordemos que el Comité de Seguridad y Salud es un ente fiscalizador interno. Entonces, ¿qué va a hacer acá el Comité de Seguridad y Salud? Va a analizar desde un punto de vista mucho más imparcial los cambios que desee implementar el jefe de área. Este equipo evaluador, como su mismo nombre lo va a decir, va a evaluar la gestión del cambio. Entonces va a profundizar el análisis a través de la aplicación de otro checklist. ¿Cuál es la aplicación del otro checklist? Checklist de evaluación de gestión del cambio. Aquí está, ¿no? Checklist de evaluación de gestión del cambio. Entonces, como ya le marcó un sí en el otro checklist, ahora va a aplicar este nuevo checklist. En este nuevo checklist se va a hacer un análisis mucho más exhaustivo del cambio que va a aplicar la persona. Entonces acá tienes el título, la información referencial, ¿no? La descripción actual, ¿no? La descripción después del cambio y cuál es la justificación de dicho cambio. Y bueno, acá tiene un checklist que es un checklist de ingeniería. Este cambio va a producir alguna alteración en el contenido de alguno de estos puntos. Entonces empezará usted a llenar el checklist, ¿no? Tuberías, accesorios, producción, va a influir en la ventilación, en el nivel de ruido, en la clasificación de las áreas, etc. No solamente es un checklist de ingeniería, también es un checklist de los procesos, es un checklist de conformidad de producto también para poder garantizar la calidad, de un checklist que va a influenciarse en la actualización de documentos. Entonces, este análisis es mucho más profundo, pero para que sea un análisis correcto lo va a hacer un equipo evaluador. Ese equipo evaluador es el equipo conformado por el jefe, el coordinador de seguridad, el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Ahora, ¿qué más dice ahí? Todos los documentos marcados en sí en el campo 4, o sea, en el primero que se analizó, todos los documentos marcados en sí, en el campo 4,
pasan para la actualización de documentos del checklist de la evaluación de gestión del cambio. Deben presentar un responsable y un plazo de ejecución. Entonces, acá es donde se empieza a analizar, ¿no? Acá es donde ya se analiza y se profundiza en la gestión del cambio, y al final se hace un control sobre todos los puntos que fueron marcados como sí en el punto 3. Luego el gerente de área pasa por la aprobación del cambio, ¿no? Por eso dice acá, tras la revisión de la evaluación de gestión del cambio del equipo evaluador, el gerente de área determinará si es que aprueba los cambios propuestos, incluyendo también los controles. Si es que aprueba, ¿no? Si es que llega a aprobar, el coordinador de seguridad y salud va a hacer un registro de la evaluación de gestión del cambio. El jefe va a implementar el cambio y el coordinador de seguridad y salud en el trabajo va a realizar un seguimiento de las acciones establecidas en el checklist. Cuando el equipo evaluador hace un análisis más profundo, ahí se establecen nuevos controles para dichos cambios, ¿no? Y al final aquí se resume en un diagrama de flujo, ¿no? O sea, exactamente todo el procedimiento desarrollado, ¿no? Se resume aquí en un diagrama de flujo. Entonces acá en el diagrama de flujo se analiza por áreas o por personas o por responsables y actividades. Entonces acá me permite, ¿no? Oye, acá el jefe supervisor inicia, realiza una evaluación preliminar, el área de seguridad registra la evaluación, el jefe de seguridad analiza si requiere aplicar gestión del cambio completo o no. Si no requiere aplicar gestión del cambio, actualiza el IPRC. Si es que sí, se conforma un equipo evaluador. Este equipo evaluador evalúa la gestión del cambio. El gerente de área aprueba o no aprueba los cambios. El área de seguridad registra la evaluación del cambio. El jefe, como ya está aprobado, implementa los cambios. El coordinador de seguridad y salud aplica un seguimiento al control de los cambios que se vayan a aplicar, ¿no? Y acá están todos los registros anexados. Entonces, este es un procedimiento bien práctico que le aplica a esta organización. Si usted ve toda la orientación, no es un procedimiento general, es un procedimiento a la medida de la organización, de acorde a los peligros que tiene la organización. Entonces, a eso es lo que usted tiene que llegar, ¿no? Esta información yo se la voy a proporcionar al final del curso, ¿ya? Para que usted pueda tenerlo como referencia. Ojo, referencia, yo no doy modelos. Muchos me decían a mí, ingeniero, tienen que enseñar a implementar. Lo que pasa es que es como si me dijeras que te dé una fórmula para que seas feliz. La felicidad de una persona, o lo que le hace feliz a una persona, no necesariamente es lo que le hace feliz a otra. Entonces, lo único que nosotros necesitamos es entender muy bien las cláusulas de la norma. Y de ahí, usted tiene que empezar a diseñar su propia implementación. No hay nada más ajeno a lo que establezca la misma norma, ¿no? Y de ahí todo es flujo. No se le quite de la cabeza. Todo tiene que tener un flujo adecuado para que todas las implementaciones sean exitosas. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. Esta sería la sesión 10. Y recordemos que esta sesión 10 no se evalúa de forma independiente para no llenarnos de evaluaciones. Lo que he tomado como opción es, voy a subir esta sesión 10 el lunes, como normalmente se la sube. Y luego el día viernes subimos la sesión 11 y evaluamos sesión 10 con sesión 11 juntas. Y esa evaluación en su horario habitual del día domingo. No 2 exámenes, solo un examen, pero que va a contener las 2 sesiones. Entonces tomen sus precauciones porque obviamente esta sesión creo que tiene como 1:30 y seguramente la otra sesión también tendrá como 1:30 o de repente hasta 2. Y eso va a ser un poco más denso. No son cláusulas complicadas, pero de repente para los que sea la primera vez sí se les pueda complicar. Entonces traten de tomar ustedes sus precauciones para poder terminar el curso de forma exitosa. Muchos ya me están preguntando sobre el proceso de certificación. Lamentablemente todavía no les puedo dar detalles porque obviamente pues primero tenemos que aprobar el curso. No sé que muchos están trabajando, ya me da bastante gusto. Hay varios chicos de Chimbote, algunos de Arequipa, de Trujillo, que me han llamado, han llevado el curso anterior de seguridad y me están diciendo que ya están trabajando, están empezando a implementar sistemas de gestión. La verdad es que para mí es un gusto enorme el hecho de poder haberles ayudado un poquito
Y aún así todavía me siguen escribiendo para poder dar alguna sugerencia o alguna idea sobre algo, sobre alguna situación que ya en campo se ve diferente, ¿no? Se ve un poco distinto, pero siempre con el análisis de esa estructura de la norma. Yo considero de que si ustedes han llevado este curso, por más que implementen no necesariamente esta norma, sino la ley 29783, es el mejor esquema que pueden tener para implementar un sistema de gestión. Les va a ir muy bien. Ya sobre este esquema de la norma, usted puede aterrizar todos los requisitos de la ley 29783, todo cae por su propio peso. Lo único que tiene que entender es el sistema de esta ISO 45001, porque tiene un orden muy bonito y una secuencia que te permite implementar el sistema de gestión. Entonces ya no tienes que preguntarte por dónde empiezo. La misma norma en el mismo orden te está diciendo cuál es la secuencia ideal para la implementación. Muy bien, jóvenes. Entonces los detalles del proceso de certificación ya se los doy en la última sesión. Ahí también les voy a detallar algunos documentos que les voy a seguramente estar alcanzando. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo, nos estamos viendo ya en la última sesión, que vendría a ser la sesión número 11, que se evalúa junto con esta sesión 10 el día domingo. Gracias.